Revelado, el milagroso despertar celestial tú, yo, del futuro manifestado en 3D. Isabel, madre devota y llena de fe, nunca imaginó que su estancia en la capilla se convertiría en el epicentro de un milagro celestial. En su pequeño pueblo, donde las alabanzas se alzan como el canto de los pájaros al amanecer, la comunidad comenzaba a vibrar con la noticia que cambiaría sus vidas, la súplica por la sanación de Emiliano, su amado hijo de 10 años, desahuciado por los médicos. El cielo parecía estar a punto de abrirse, y en el aire flotaba la promesa de lo imposible. La capilla relucía bajo la luz de las velas, cada llama danzaba como testigo de los corazones ansiosos que clamaban por un rayo de esperanza. Isabel se unió a vecinos y amigos, todos tejiendo juntos sus oraciones como un manto de fe que cubría el lugar. Dios siempre tiene un plan, repetía, sintiendo como esas palabras surcaban el cielo. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, la desesperanza comenzó a acechar. Algunos comenzaron a murmurar, cuestionando el poder de la oración. ¿Qué si nuestras súplicas no llegan a Él? Isabel sintió como si una sombra descendiera sobre su hogar, el eco de la incredulidad resonando en cada rincón. Fue entonces, en la víspera del tercer día, cuando don Manuel, un anciano venerable del pueblo, cruzó el umbral de la capilla. Todos detuvieron su respiración. He tenido una revelación, anunció con una voz que resonaba con autoridad. En esta noche, un milagro está por hacerse real. Un murmullo de inquietud se esparció, mientras Isabel sentía que su corazón latía con fuerza. Esperanza, una chispa encendida, iluminaba su alma. Cuando la noche llegó, la capilla estaba llena. La comunidad se congregó, expectativa vibrante en el aire. Isabel, en un acto de entrega total, se postró en el altar. «Oh, Señor. Clamo por tu misericordia». Suplicó, su voz era un eco de angustia y devoción. Las palabras fluyeron como un río, cada frase era un anhelo directo hacia el cielo. Las velas, como estrellas terrenales, iluminaban las caras de los fieles, sus ojos reflejaban la lucha entre la esperanza y la duda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El aire se volvió denso, poblado de súplicas fervorosas. Las voces de la congregación se entrelazaban, creando un viento de oraciones que podía ser sentido en el alma. Isabel sintió una energía palpable, como si la luz celestial comenzara a descender. De repente, un silencio reverente llenó la capilla, todos sintieron que el tiempo se detenía. Las velas comenzaron a brillar con más intensidad y la atmósfera se tornó eléctrica, cargada de una presencia divina, como si los ángeles estuvieran entre ellos. La fe colectiva se encarnó en el espacio. Isabel, con lágrimas de emoción, sintió que el poder de Dios se manifestaba de maneras que nunca había imaginado. Pero en ese momento culminante, quedó la pregunta en el aire: ¿sería este el milagro que habían esperado? ¿Podría Emiliano levantarse y recuperar su risa? La capilla misma parecía esperarlo, la comunidad contenía el aliento, sus corazones latían al unísono, anticipando lo increíble. El futuro era incierto, mas la fe brillaba más intensamente que nunca. El desenlace, lleno de esperanza y misterio, aguardaba, como un despertar celestial prometido. La luz de las velas comenzó a parpadear, como si un viento suave, casi imperceptible, hubiera entrado en la capilla. Un murmullo de asombro se elevó cuando todos comenzaron a sentirlo, una presencia que los envolvía, un abrazo celestial que infundía fuerza en cada alma presente.
Isabel levantó la mirada, sus ojos buscaban el cielo a través del techo de la capilla, en espera de un milagro que ya no parecía tan distante. Señor, estoy aquí. Gritó con voz quebrada, su alma desnudándose ante la grandeza de lo que podían estar a punto de experimentar. Las oraciones se convirtieron en un canto unificado. Los hermanos y hermanas a su alrededor se unieron en una sola voz, resonando como un coro celestial. Y cada repetición del amén se sentía como una promesa que retumbaba en cada rincón de la capilla. De repente, la puerta trasera se abrió con un chirrido, revelando una figura familiar. Era Emiliano, pálido pero con una chispa en sus ojos que lo hacía brillar. La comunidad contuvo el aliento, incredulidad y esperanza se batían en sus pechos. Isabel corrió hacia su hijo, aunque sus piernas parecían transformarse en plomo. ¿Podía ser él? Mamá, estoy aquí, susurró Emiliano con un hilo de voz, pero había un destello de vida y energía que traía consigo. La congregación estalló en un clamor de júbilo y alabanza. Isabel, con lágrimas de alegría, rodeó a su niño con sus brazos, sintiendo su calor, su existencia real, tangible. Tú estás aquí, mi amor, estás aquí. Decía entre sollozos, como si cada palabra fuera una oración de gratitud. Don Manuel avanzó, su rostro radiante. La fe ha hecho lo que parecía imposible. Hoy, el cielo ha respondido, exclamó con fervor, y el lugar entero resonó con sus palabras. Las velas continuaban iluminando el espacio con una luz que parecía surgir del corazón mismo de Dios. La catedral, que antes vibraba con el eco de la súplica, ahora se llenaba con risas y abrazos. Sin embargo, dentro de su corazón, Isabel aún sentía un ligero tirón de duda. ¿Estará completamente sano? Se preguntaba, aunque sabía en su interior que este momento era un regalo. Emiliano sonrió, sus mejillas sonrojadas, y corrió alrededor de la capilla. El alivio general era contagioso, pero una pregunta seguía vibrando en su alma, ¿y ahora, cuál es el propósito de todo esto? Los días siguientes eran una mezcla de celebración y reflexión. El pueblo celebraba una gloriosa transformación, pero Isabel pasaba noches en vela, hablando con Dios. Te doy gracias, Señor, por el milagro, decía con sinceridad. Pero, ¿cuál es tu plan? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? Mientras tanto, las voces en la aldea no cesaban. Algunos hablaban del poder de la oración, otros de sus preocupaciones. ¿Qué si esto es solo un momento? Murmuraban, alimentando la ansiedad. Isabel sentía la presión a su alrededor, la necesidad de reafirmar su fe ante los demás. En cada conversación, respondía con convicción, nuestro Dios no se detiene en un solo milagro, hay más por venir, pero la inquietud seguía acechándola, y así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y el cielo llenaba de estrellas, una nueva revelación comenzó a gestarse en el corazón de Isabel. La paz que sentía era solo el principio. Pero, ¿qué misterios más se desplegarían en su camino hacia el verdadero propósito? ¿Podría haber otro llamado divino en su futuro? La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y la fe de Isabel iba a ser probada con desafíos mayores que nunca había imaginado. Isabel se encontró caminando a través de los senderos del pueblo, todavía maravillada por el regreso de Emiliano. Cada paso estaba impregnado de un sentido de nueva vida, de renovación. La gente se acercaba para abrazarla, y ella respondía con sonrisas radiantes. Pero, al mismo tiempo, su mente no podía escapar de esa pregunta que la atormentaba noche tras noche, ¿cuál es el propósito de este milagro? Al final de esos días de celebración, se decidió a visitar la colina donde, alguna vez, se sentaba a orar en soledad. Allí, el aire fresco acariciaba su rostro y la vista del atardecer llenaba su corazón de calma. Isabel cerró los ojos, sintiendo la brisa suave envolverla. Dios, estoy aquí nuevamente. Aún anhelo entender, murmuró con fervor. En lo profundo de su ser, sabía que la respuesta estaba cerca.
mientras permanecía en ese estado de oración, su mente empezó a aclararse. Recordó cómo cada milagro en la Biblia había sido seguido por una misión. La multiplicación de los panes y peces no solo llenó estómagos, sino que llamó a las almas a compartir el amor de Dios. Isabel comprendió que el regreso de su hijo podía estar ligado a algo mucho mayor. Una certeza comenzó a brotar en su corazón. Quizás lo que recibí no se me dio solo para mí, sino para compartirlo, reflexionó. ¿Pero cómo? ¿Qué pasos debía seguir? Su mente rebosaba de preguntas y su espíritu de anhelos. Por un instante, sintió que la respuesta estaba frente a ella, tan clara como la luz del día. En el transcurso de los días siguientes, Isabel comenzó a notar cómo la presencia de Emiliano influyó en quienes los rodeaban. Su risa resonaba en la aldea, encendiendo luces de esperanza en las miradas de aquellos que habían estado perdidos en la tristeza. La noticia del milagro de Emiliano se extendió más allá de los límites del pueblo, llegando a oídos de aquellos que habían estado en la misma situación, triste y preocupados. Isabel sintió que Dios la instaba a hacer más que celebrar, era momento de testimoniar, de mostrar al mundo que el poder de la fe realmente podía cambiar vidas. Una tarde, mientras compartía sus pensamientos con don Manuel en la plaza, él la escuchó con atención. Hermana, tu testimonio puede ser lo que muchas personas necesitan para escuchar. La fe no solo se trata de recibir, sino de dar lo que hemos aprendido, le dijo con un brillo en sus ojos. Isabel sintió su corazón palpitar. La idea de convertirse en un faro de luz para otros comenzaba a tomar forma, pero aún sentía un cosquilleo de incertidumbre, y si no era suficiente, al caer la noche, Isabel se encontró nuevamente hablando con Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Me darás fuerza y guía? Las estrellas brillaban como testigos silenciosos. Su corazón, ardiente con la certeza de que había un propósito, pero también de que la misión no sería fácil. Sin embargo, una voz en su interior resonó con claridad: no temas, te prepararé. La ilusión de un futuro vibrante comenzaba a dibujarse en su mente. Un futuro donde el amor de Dios, manifestado en el regreso de Emiliano, pudiera transformar más vidas aún. Ella se comprometió a ser un instrumento, a compartir no solo el milagro, sino todo lo que había aprendido a través de la fe y la perseverancia, y mientras Isabel sonreía ante las estrellas, no podía imaginar que una prueba aún más grande la aguardaba al cruzar el horizonte de su vida. Un desafío que pondría a prueba su fe de formas que nunca antes había imaginado. ¿Qué lecciones más tendría que enfrentar en este camino hacia su propósito divino? La historia estaba lejos de terminar, y el llamado aún resonaba en lo profundo de su ser. Isabel se despertó una mañana con el corazón inquieto. El sol filtraba sus rayos dorados a través de la ventana, pero su interior estaba cubierto de nubes grises. Las palabras de don Manuel resonaban en su mente: tu testimonio puede ser lo que muchas personas necesitan para escuchar. Sin embargo, el miedo la paralizaba. ¿Cómo podría ella, una simple madre, ser el canal de un cambio tan grande? Decidida a no dejar que la duda la consumiera, salió a caminar por el pueblo. Observó a los niños riendo mientras jugaban, a los ancianos sentados en sus bancos, recordando el pasado. Eran rostros llenos de historias, de luchas y esperanzas. Cuando Emiliano se unió a su lado, su presencia iluminó todo a su alrededor. Mamá, todo va a estar bien, le dijo, haciendo su mano con ternura. Isabel sintió una oleada de amor profundo. La vida en su pueblo necesitaba más que un milagro personal, necesitaba un renacer colectivo. En ese instante, se dio cuenta de que la tarea de compartir su historia no era una carga, sino un regalo. Con determinación renovada, Isabel decidió organizar una reunión en la plaza del pueblo. Quería invitar a todos a escuchar no solo la historia del regreso de Emiliano, sino también el mensaje de esperanza que Dios había sembrado en su corazón. Mientras caminaba, cada paso se sentía más ligero, su fe crecía como una planta que busca la luz del sol. Los días siguientes se dedicó a preparar todo.
colocó anuncios en el mercado, y pronto el día de la reunión llegó. Los lugareños comenzaron a congregarse, algunos curiosos, otros escépticos. Isabel, vestida con una blusa blanca, representaba en ese momento un símbolo de fe y luz. Al iniciar su charla, su voz tembló, pero al ver las caras de sus vecinos, se sintió fortalecida. Hermanos, les comparto lo que viví. Emiliano ha vuelto, pero su regreso es un llamado a todos nosotros. Hay poder en la fe, poder para sanar, transformar, y sobre todo, para amar. Mientras ella hablaba, algunos comenzaron a llorar. Isabel vio en sus ojos una mezcla de dolor y esperanza. La atmósfera se tornó densa con la presencia de Dios, y en su corazón resonó la certeza: este es el propósito del milagro. A medida que finalizaba su relato, una mujer de cabello canoso se levantó y pidió la palabra. Su voz temblaba mientras contaba sobre su propia pérdida, su vacío interno. Isabel sintió que el peso de la tristeza colectiva la apretaba, pero también una chispa de unidad comenzaba a brillar. Quiero creer, dijo la mujer, y otros la siguieron, compartiendo sus propias luchas. Isabel, con el corazón palpitando, les instó a no rendirse. La fe es un viaje. Cada uno de nosotros puede ser parte de un milagro mayor. Aquí estamos, juntos. Lo que hemos recibido, debemos compartirlo. Cuando el sol se puso, dejando un hermoso espejo de colores en el cielo, Isabel sintió que el aire estaba cargado de posibilidad. La comunidad la rodeaba, y una conexión profunda brotó entre ellos, como un río que fluye hacia un destino compartido. Sin embargo, en el fondo de su corazón, un nuevo desafío estaba surgiendo. Un grupo de forasteros llegó al pueblo, atraídos por las historias del milagro de Emiliano. Isabel no sabía si su fe podría sostener el peso de una nueva prueba. Cómo manejarían juntos las adversidades que podían llegar a su puerta. El horizonte se oscureció levemente, lo que dejó a Isabel en estado de alerta. Se preguntó si este podría ser el inicio de un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos que clarificarían aún más su misión. La historia de su fe seguía escribiéndose, y el instrumento del alma que Dios había despierto aún necesitaba ser probado y refinado. ¿Podría Isabel enfrentar lo que se avecinaba y continuar siendo un faro de esperanza en medio de la tormenta? El llamado celestiales continuaban resonando en su interior, pero el camino no sería fácil. Su fe estaba a punto de ser llevada al límite. Isabel no podía dejar de pensar en lo que traían consigo esos forasteros. Las murmuraciones entre la gente del pueblo comenzaban a crecer. Algunos hablaban de curiosidad, otros de temor. A medida que caía la tarde, la plaza, tan llena de vida momentos atrás, parecía ahora un espacio repleto de suspenso. Mientras las sombras se alargaban, un grupo de forasteros apareció. Eran tres, con miradas intensas y una energía que se sentía como un viento inesperado. Isabel, de pie frente a su comunidad, sintió la necesidad de dar un paso adelante. En su interior, la voz de su madre resonaba: no te dejes llevar por el miedo. La fe es más fuerte que cualquier sombra. Los forasteros se acercaron y, antes de que pudieran hablar, Isabel quebró el silencio. Bienvenidos, amigos. Aquí estamos, dispuestos a compartir. En este pueblo, la esperanza es un regalo que otorgamos sin reservas. Miraron a su alrededor, notando la mezcla de miradas de expectativa y escepticismo. Uno de ellos, un hombre de cabello largo y ojos profundos, tomó la palabra. Hemos venido a testificar sobre un fenómeno que nos ha tocado el corazón. Escuchamos sobre el regreso de Emiliano y su historia ha comenzado a cambiar vidas. Isabel sintió que una chispa de esperanza encendía nuevamente su fe. Pero, continuó el hombre, también es un llamado a la transformación. Muchos entre nosotros buscamos respuestas y el eco de su historia nos hace cuestionar nuestra propia lucha, nuestro propio desierto. La emoción comenzó a correr por la plaza, uniendo a la gente de formas inesperadas.
Isabel notó que las manos de algunos se entrelazaban en oración, incluso susurros se escuchaban alrededor. La fe nunca ha sido un camino sencillo, dijo, pero cada paso que damos juntos nos acerca más a la luz. Los forasteros compartieron sus propias batallas, historias de dolor y anhelos, y a cada palabra, los rostros del pueblo resonaban con una empatía profunda. Isabel recordó las lágrimas que había visto durante su charla anterior y como cada lágrima era un testimonio de lucha. Mientras la noche caía, una energía nueva comenzaba a brotar. Isabel sintió en su interior una llama que ardía con más fuerza que nunca. «Debemos unir nuestras voces y corazones», exclamó. «Las historias de nuestro sufrimiento son la clave para abrir puertas hacia el consuelo. Juntos podemos ser el faro que otros necesitan». El grupo de forasteros, tocados por su convicción, asintió. Isabel se dio cuenta de que estos encuentros no estaban destinados a ser un peso. Eran una oportunidad para sanar heridas que a menudo permanecían ocultas. Con cada historia compartida, la comunidad estaba empezando a recompensar a Dios, a través de sus luchas, con una fe renovada. Finalmente, al cierne de la luna llena, el grupo se puso de acuerdo para realizar una vigilia al día siguiente, invitando a todo el pueblo a unirse en oración y reflexión. «Dejemos nuestras cargas aquí, ante Dios, como símbolo de nuestra unidad», manifestó un forastero. Isabel sintió que el ambiente se llenaba de promesas, sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud persistía. ¿Sería realmente suficiente el poder de sus historias para combatir el nuevo desafío que se asomaba desde el horizonte? Ya el eco de la tormenta parecía resoplar a sus espaldas. La comunidad estaba unida, pero justo al borde de una nueva prueba, esta vez más intensa. Los ojos de Isabel se elevaron al cielo, buscando una respuesta. Con el corazón latiendo fuerte, se preguntó, ¿estamos listos para el despertar que Dios desea para nosotros? El misterio divino se convertía en una realidad cada vez más cercana, pero la pregunta permanecía. ¿Cómo enfrentarían los verdaderos desafíos de la vida que aún estaban por venir? La mañana siguiente llegó envuelta en una bruma suave y fresca, como un abrazo divino que alentaba a cada corazón a levantarse en expectativa. Isabel, con la mente aún llena de los ecos de la noche anterior, caminaba hacia la plaza, donde cada paso palpitaba con la energía de la promesa. El pueblo entero parecía vibrar en un susurro colectivo, como si esperaran ansiosos el cumplimiento de algo grande, una manifestación de lo sagrado. A medida que el sol se elevaba, la luz iluminaba rostros, trayendo consigo la claridad que solo puede brindar el calor divino. La gente, congregada en grupos pequeños, compartía sus historias, sus tristezas y alegrías. Isabel, vislumbrando la unión de su comunidad, sintió que algo inquietante y hermoso se cocía a fuego lento en el corazón de todos. Los forasteros habían prometido llevar un mensaje de esperanza y, en el aire, la expectativa crecía como una llama alimentada por la fe. Había algo en sus ojos que prometía una transformación, y para Isabel, era como si Dios mismo estuviera dibujando un nuevo camino. «Confía en el proceso», murmuró para sí misma, recordando las palabras de su madre. La plaza se llenó poco a poco, y, al llegar la hora señalada, la vigilia dio inicio. Isabel se situó al frente, su corazón acelerado por un torrente de emociones. Cada rostro que encontraba en la multitud le parecía un reflejo de su propia alma, cargada de historias que pedirían ser contadas. En su interior, vibraba un entendimiento profundo, el cielo estaba preparado para interceder. Los forasteros comenzaron a hablar, cada palabra transformándose en un puente que unía a cada uno de los presentes con la esfera celestial. «Hoy es el día», proclamó el hombre de cabello largo. «Es un día de revelación. Abramos nuestros corazones a lo nuevo, a lo inesperado. Dios no solo escucha, se manifiesta en medio de nosotros». Las manos empezaron a levantarse en oración, los murmullos de fe se elevaban como susurros al cielo. Isabel sintió que su propio espíritu se alzaba, uniendo su voz a la de los demás. Era un coro de esperanza,
una melodía ancestral que resonaba en cada rincón de la plaza. De pronto, una brisa suave sopló, acariciando los rostros y susurrando promesas. Fue entonces cuando una mujer del fondo, con lágrimas de alegría adornando su rostro, se levantó y compartió su historia. He luchado con la soledad, dijo. Pero hoy, siento que no estoy sola, que todos estamos aquí por un propósito. Hoy soy libre. Ese momento creó una reacción en cadena. Más personas comenzaron a hablar, compartiendo cargas y bendiciones, cada historia un testimonio que resonaba con la verdad de sus vidas. Isabel se sintió conectada, como si el cielo mismo se abriera. A cada segundo que pasaba, la atmósfera se tornaba más intensa, la esperanza, más palpable. Las viejas heridas comenzaban a sanar, la comunidad se transformaba en un solo cuerpo, sostenido por la fe. Isabel vio en los ojos de sus vecinos lo que siempre había anhelado, la luz de lo divino, pero, en medio de esta transformación, algo en el corazón de Isabel la mantenía inquieta. Una pregunta continuaba surgiendo en su mente: ¿qué haríamos si esta luz se encontrara con la prueba más dura? A lo lejos, el viento parecía arrastrar consigo sus pensamientos. La tormenta del pasado no se olvidaba tan fácilmente, y aquellas sombras podían regresar. Mientras la vigilia alcanzaba su clímax, una voz en su interior le decía que el verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Cómo sostendrían esa fe cuando el viento soplase en su contra? Isabel se dio cuenta de que cada uno de ellos no solo estaba siendo testigo, tenían que convertirse en los protagonistas de su propia historia de fe. El cielo continuaba observando, y cada latido en el pecho de Isabel resonaba con la promesa de un Dios que nunca las dejaría solas. Y así, con el corazón ardiendo y la fe renovada, se preguntó, ¿cómo aprenderían a enfrentar juntos lo que está por llegar? La noche seguía acercándose, y con ella, una prueba que no podían ni imaginar. La plaza seguía vibrando con una energía contagiosa, cada rayo de sol acariciando los rostros y despejando las sombras de la incertidumbre. Isabel, con el corazón lleno de preguntas, observaba cómo la comunidad se unía, cada historia una potente celebración de fe. Pero en su interior, un eco persistente la advertía: eso que estaban viviendo era solo el comienzo. Las voces en la vigilia empezaron a elevarse más, resonando como un canto antiguo que movía las fibras del alma. El hombre de cabello largo se detuvo, sus ojos profundos buscando algo en la multitud, y luego, como si la luz celestial lo guiara, pronunció palabras que desgarraban el velo de la expectativa. La verdadera prueba no está en lo que sucede afuera, sino en lo que llevamos dentro. La transformación comienza en nuestro espíritu. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso para ellos? Una inquietud se estableció en el aire que hizo que muchos se miraran, aturdidos pero expectantes. Era como si un nuevo ciclo estuviera a punto de comenzar, uno que requeriría una entrega total. Una joven, llamada María, se levantó con lágrimas brotando de sus ojos. Yo he estado atrapada en cadenas que me he puesto a mí misma. He dejado que el miedo paralice mi fe. Pero hoy, escuchando estas palabras, siento que puedo romper esas cadenas. Su declaración se escuchó como un tambor resonante, y la multitud la aplaudió con fervor. Isabel se dio cuenta de que cada testimonio personal resonaba con la lucha de su propia vida, y en su corazón la chispa de la esperanza comenzaba a encenderse. Las historias continuaron fluyendo. Un hombre mayor habló de la pérdida de su esposa y cómo el amor había vuelto a llenarlo. Una madre describió cómo la fe había sanado las heridas de su familia. Isabel se dio cuenta de que cada relato, aunque singular, hablaba de un mismo hilo: la lucha, la sanación y la promesa de un futuro lleno de luz. A medida que la noche avanzaba, una profunda sensación de unidad emergía. Isabel, sintiendo el peso de la historia del pueblo, se preguntó si todos serían capaces de sostener esa fe cuando la adversidad llamara a su puerta. Una brisa fresca sopló de nuevo, trayendo consigo un leve murmullo que parecía susurrar: confía, avanza, no estás sola. Fue entonces cuando un rayo de luz iluminó el escenario, como si el mismo cielo decidiera manifestarse ante ellos.
todos los corazones se frenaron por un instante. El hombre de cabello largo giró con una sonrisa en su rostro, y sus ojos resplandecían con un destello de revelación. Este es solo el principio. En 3 días, un milagro se desatará entre nosotros. Prepárense para recibirlo, declaró con una fuerza que atravesó el aire. Isabel sintió que el latido de su corazón resonaba al compás de aquel anuncio. 3 días. La idea de un milagro revigorizó su espíritu, pero también encendió la llama de su preocupación. ¿Cómo sostendríamos nuestros corazones ante la prueba que podría venir? El pueblo entero, atrapado en una mezcla de asombro y fervor, sabía que sus vidas ya no serían las mismas. La fe que florecía entre ellos se convertiría en su fuerza, incluso cuando las sombras de la prueba acecharan. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, una pregunta permanecía en el aire, cada vez más fuerte: ¿qué tipo de transformación estaba realmente en el horizonte? Isabel, frágil y fuerte a la vez, se aferró a la promesa de ese anuncio. 3 días, el tiempo se estaba acortando, y con cada latido, su alma se sumergía más en lo desconocido. Pronto, la verdad del milagro se revelaría, y con ella, la oportunidad de convertirse en el sueño que Dios había sembrado en sus corazones. Sin embargo, ella sabía que, para atravesar el umbral de lo nuevo, debían enfrentar juntos la tormenta que acechaba a su puerta. La noche se acercaba, y con ella, la pregunta latente: ¿qué milagro esperaban, y qué lecciones tendrían que aprender para recibirlo? El silencio reinante se convirtió en el preludio de una revelación que cambiaría todo, tal vez para siempre. Isabel se levantó temprano al día siguiente, la luz del amanecer asomándose por la ventana como si intentara recordarle la promesa de un nuevo comienzo. En su corazón, la expectativa palpitaba con fuerza. 3 días parecerían eternos, pero la comunidad había encontrado nuevos ecos de esperanza y conexión. Con cada nuevo amanecer, la posibilidad del milagro se hacía más real y palpable. Al salir de su casa, el aire fresco le trajo una energía renovada. La plaza estaba tranquila, aún dormida, pero Isabel podía sentir el murmullo de algo grande gestándose. Caminó por las calles, cada paso resonando en su espíritu, y se topó con varios vecinos que, al igual que ella, hablaban con entusiasmo sobre el anuncio del hombre de cabello largo. Se sentían unidos, como un solo coro, aunque todavía había incertidumbre. ¿Qué crees que va a suceder?, preguntó un niño con una mirada esperanzada, sus ojos brillando como estrellas. No lo sé, pero sea lo que sea, será algo maravilloso, respondió Isabel. Se dio cuenta de que su propia fe había comenzado a despertar en cada conversación. Así, los días pasaron, intercalando gestos de fe y momentos de duda. Isabel se unió a un grupo de mujeres en la plaza que, unidas en oración, elevaban sus voces en un canto lleno de fe. Sus corazones latían al compás de las palabras que se entrelazaban con el aire. La atmósfera se cargó de una espiritualidad pura, y en cada oración, se sentía como si los ángeles mismos estuvieran escuchando sus súplicas. Pero no todo fue sencillo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, los ecos de la duda también se alzaron. Una mujer, con su rostro marcado por la lucha, exclamó: ¿y si el milagro no llega? ¿Y si la espera es en vano? El murmullo de desconfianza abrumó el momento, y los rostros se tornaron serios. Isabel sintió que su espíritu tambaleaba. Las sombras de la preocupación eran como sombras de tormenta, amenazando con arruinar su fe floreciente. Pero entonces, recordando el mensaje del hombre de cabello largo, elevó la voz: la transformación comienza en nuestro espíritu. Tal vez, el milagro que buscamos no es solo algo que debemos recibir, sino algo que debemos vivir. Sus palabras, como flechas del alma, encontraron su destino en los oídos de quienes la rodeaban. Poco a poco, las sonrisas volvieron a aparecer y las manos se unieron en un círculo de esperanza. Isabel se dio cuenta de que juntos podían enfrentar la incertidumbre. La fe, aunque frágil, se convertía en su refugio.
A veces, el milagro que anhelamos ya está en nosotros, en cómo nos sostenemos unos a otros, añadió un anciano que había escuchado atentamente. La plaza se llenó de murmullos afirmativos, y una luz nueva comenzó a brillar dentro de cada uno. Esta noche, la vigilia prometía ser diferente. Isabel miró hacia el cielo, las estrellas titilaban como testigos de sus anhelos. La pregunta honda seguía en su corazón: ¿estamos realmente listos para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros? La noche avanzaba, y la expectativa se entrelazaba con la pasión. Isabel sintió que la fe se transformaba en un poder palpable, y sabía que el verdadero milagro podría ser el despertar de sus propias almas. 3 días, el tiempo seguía corriendo, y la revelación, la transformación misma se sentía más cerca, pero también más desafiante. Con cada latido, la energía en la plaza se intensificaba, y un pensamiento resplandecía en su mente: tal vez, la preparación para recibir el milagro era en sí misma un milagro. Su mirada se sostuvo en el horizonte, mientras la luna comenzaba a asomarse. Y en el aire, un susurro divino parecía decir: la próxima revelación está a punto de estallar. ¿Estás lista para abrir tu corazón y recibirlo? Isabel se sentó en el borde de un banco en la plaza, la madera aún impregnada del calor del día. La luna iluminaba el espacio con un suave resplandor, y todo parecía en calma. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, sintiendo que cada momento era un eco de lo que estaba por venir. Era curioso cómo aquella plaza, que tantas veces había sido testigo de su rutina diaria, ahora vibraba con una energía inusitada. Las voces que la rodeaban se transformaron en un murmullo de fe. Gente de todas las edades se había reunido con la esperanza brillando en sus ojos. Niños, ancianos, jóvenes, todos compartían historias de transformaciones personales. Aquellos relatos, cargados de lágrimas y risas, se entrelazaban, creando un tejido hermoso de conexión y amor. Isabel escuchó a una madre contar cómo había encontrado fuerzas para seguir adelante tras momentos de retos. Sus palabras despertaron una chispa en el corazón de cada oyente, resonando como un canto de esperanza. De repente, el viento sopló con una fuerza suave pero poderosa, acariciando sus rostros y llevando sus oraciones al cielo. Cada susurro que se alzaba al aire pareciera ser tomado por manos invisibles, llevándolas más cerca del corazón de Dios. Isabel sintió una oleada de calor en su pecho. Algo estaba por suceder. La agitación en la plaza se amplificó cuando el hombre de cabello largo se acercó. Su porte sereno contrastaba con la energía palpable en el ambiente. Su mirada, profunda y sabia, se posó en Isabel, como si conociera cada rincón de su alma. ¿Estás lista, Isabel?, le preguntó con suavidad. Fue una pregunta que resonó no solo en ella, sino en todos los presentes. Las palabras se sintieron como un toque divino, invitándolos a abrir sus corazones a lo desconocido. ¿Listos para qué?, murmuró alguien entre la multitud, la curiosidad marcando la atmósfera. Para el milagro, respondió el hombre, sonriendo con compasión. Dios está listo para sorprenderlos, pero ustedes deben estar dispuestos a recibirlo. Isabel sintió que su fe se elevaba como una paloma en vuelo. Esa era la clave, la disposición a acoger lo que se avecinaba. Miró a su alrededor, sus hermanos y hermanas de fe parecían estar sintiendo lo mismo, una conexión indescriptible ante la promesa de algo divino. El hombre comenzó a hablar sobre la llegada de algo maravilloso, un cambio que no solo afectaría a cada uno, sino a toda la comunidad. Las palabras fueron como un bálsamo para las almas inquietas. Los días de incertidumbre son como un fogón preparado para un banquete, la espera es parte del proceso. Pero ahora, llegó el momento de encender la llama. Isabel sintió una fuerza renovada. Las dudas que habían asomado momentos antes se desvanecían lentamente, reemplazadas por la luz de la esperanza. Comprendió que la comunidad había creado, a través de su fe y oraciones, un espacio sagrado donde podían atreverse a soñar juntos. La voz del hombre resonó con poder: en 3 días, lo que han anhelado será revelado.
Pero no se trata solo de esperar pasivamente. Deben actuar, deben vivir esa fe. El verdadero milagro comienza en cada uno de ustedes. El corazón de Isabel se aceleró. Se dio cuenta de que ella también debía hacer su parte, no podían quedarse de brazos cruzados. La transformación debía iniciarse dentro de ellos, no solo en su exterior. Mientras la noche avanzaba, la plaza se convirtió en un santuario. Isabel oyó a los habitantes hacer promesas, más que a sí mismos, a Dios y a su comunidad. Lo haremos juntos, decía un joven llamado Samuel, no dejaremos que nada ni nadie apague nuestra luz. Así, cada testimonio se sumó a un coro de determinación y fe, era como si entre ellos empezara a tejer un manto de amor y confianza. Isabel sintió que el tiempo se desvanecía, su mirada se alzó más allá de la luna, buscando respuestas donde tal vez solo había preguntas. ¿Estaban realmente listos para lo que se avecinaba? ¿Podrían sostener la transformación que estaban a punto de vivir, mientras el aire se llenaba de un poderoso anhelo? La respuesta comenzaba a sutilmente tomar forma. La espera estaba a punto de dar paso a una realidad nueva, llena de posibilidades. Pero, ¿serían capaces de abrirse a ese milagro que ya estaba gestándose en ellos? La plaza brillaba con la luz de las velas, y un profundo silencio llenaba el aire. Isabel, en medio de su comunidad, había llegado al final del camino de incertidumbre y ansias. 3 días habían pasado desde aquella promesa del hombre de cabello largo, y cada pulsar del tiempo aumentaba la expectativa en los corazones de todos. Mirando a su alrededor, notó que cada rostro reflejaba la ansiedad y la esperanza. Era una fusión de emociones que reverberaba fuertemente entre ellos. Esa tarde, mientras el sol se ponía, el ambiente se tornó en un cálido dorado que parecía atravesar sus almas. Isabel tomó un profundo aliento, sintiendo la energía vibrante que provenía de la fe colectiva. Dios está aquí, pensó. Hoy, todo puede cambiar. A medida que las sombras se alargaban, el hombre de cabello largo tomó su lugar al frente, su presencia irradiaba calma y certeza. Hoy es el día que hemos estado esperando, anunció con voz firme. La comunidad contuvo el aliento, sus corazones latiendo al unísono. Isabel se sintió pequeña y grande al mismo tiempo. Un torrente de emociones la envolvió, y sin saber por qué, sintió sus piernas moverse hacia el frente. Allí, tan cerca del altar improvisado, levantó su voz. Hermanos, no solo hemos venido a esperar un milagro. Hemos venido a ser parte de uno. Sus palabras fueron como un eco en la multitud, y, por un momento, todo pareció detenerse. La luz de la luna comenzó a despuntar, bañando la plaza de un resplandor plateado. Entonces, el hombre asintió con una sonrisa, y comenzó a hablar de lo que significaba el verdadero despertar. Este milagro no solo es para ustedes, sino para todos aquellos que vendrán después, proclamó. La transformación ha comenzado en sus corazones. El cielo responde a su fe, y hoy, tienen la oportunidad de abrir ese regalo. De repente, un viento suave y cálido cruzó la plaza, como un abrazo divino, y cada persona sintió la fuerza del Espíritu. Los murmullos de oración se convirtieron en una sinfonía vibrante que llenó el aire. El poder de la unidad se sentía como un torrente que los unía más allá de lo físico. Un joven se levantó. Quiero ser parte de este milagro, exclamó, y en respuesta, más voces comenzaron a alzarse. Yo también. Aquí estoy. Era como si la fe ardiera en cada pecho, y el pánico se transformara en alegría. La comunidad estaba lista, preparada para recibir la manifestación que esperaban. Isabel sintió que una oleada de energía pasaba por ella, como si su espíritu se fusionara con el de los demás. Entonces, se acordó de Emiliano, el pequeño al que Dios había devuelto. Se preguntó si él también sentiría lo mismo. Hoy, te necesitamos, hijo, pensó. Y justo en ese instante, lo vio asomarse entre la multitud, su sonriente rostro iluminando los corazones de todos. Mamá. Estoy aquí. Emiliano gritó, y su voz,
llena de vida, cobró vida en la plaza. Isabel corrió hacia él, abrazándolo como si quisiera transmitir toda su fe a través de su abrazo. La comunidad estalló en júbilo y alabanzas mientras las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. El hombre de cabello largo levantó sus manos y, en un instante, la atmósfera se transformó en algo sobrenatural. Un destello de luz comenzó a fluir sobre todos, como si el cielo mismo decidiera abrirse y derramar bendiciones. Isabel sintió que el aire se electrificaba y una presencia divina llenaba cada rincón de su ser. Este es el momento, proclamó el hombre. Hoy recibirán su milagro. La fe obra milagros en medio de ustedes. Cada corazón latía más fuerte, y con cada pulsación, Isabel sintió como su vida y la de todo el pueblo se entrelazaban en un solo hilo de propósito divino. La luz se intensificó, y el cielo parecía reflejar las emociones de todos. Con cada palabra y cada clamor, la comunidad se unía, sus voces resonando como un solo coro. Isabel supo que habían transitado desde la duda hacia la certeza, desde el miedo hacia la fe. De repente, una paz inexplicable inundó el lugar. Era como si una corriente de amor envolviera a cada uno, y en ese abrazo divino, Isabel comprendió el verdadero sentido del milagro. No se trataba solo de la sanación física de Emiliano, sino del renacer de toda una comunidad en torno a la fe compartida. La luz celestial seguía brillando, reafirmando la promesa de que el amor de Dios nunca los abandonaría. Mientras todos los corazones estallaban en alabanza, Isabel miró hacia el cielo, uniendo su voz con los demás. Gracias, Señor, por este milagro. Gracias por mostrarnos que la fe puede transformar vidas. La comunidad estalló en aplausos y risas llenas de alegría. Las estrellas titilaban como testigos de esa manifestación poderosa. Isabel sintió que su papel no solo era ser testigo, sino ser portadora de esa luz en el mundo. Cada historia contada, cada lágrima compartida, todo formaba parte de una obra mucho mayor. Así, la historia de Isabel, de Emiliano y de toda la comunidad era un canto de esperanza y transformación, una celebración de la fe que iba más allá de lo visible. Sabían que el futuro traería más pruebas, pero también más milagros, y estaban listos para abrazarlos. Con cada paso que daban, la fe se convertía en su faro, guiándolos hacia su propósito divino. La lección seguía siendo clara: lo más grande no es recibir el milagro, sino convertirlo en testimonio. El camino apenas comenzaba. No te intereses solo por la historia de los demás. Sé parte activa de esta transformación. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la obra del Señor. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más corazones sean tocados por este mensaje. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, porque tu voz merece ser escuchada. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Juntos, el poder de Dios puede cambiar vidas.